Bueno, entonces en estos momentos vamos a proceder a cerrar el formulario que teníamos abierto hasta antes de que dé inicio la actividad que estamos por iniciar en este momento. Ok, ya cerramos el formulario. Todavía están ingresando algunas personas, pero por respeto a las personas que ingresaron puntual, vamos a dar inicio y les damos la más cordial bienvenida a la participación del día de hoy sobre Guatemala, una aproximación histórico-política, que pues estaba también como Epidemias en Guatemala, un enfoque histórico, años 1802-1920. Le damos entonces la más cordial bienvenida al doctor José Cal, que si no estoy mal ya nos acompaña por acá. Él es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Cultura, Pensamiento e Identidad de la Sociedad Guatemalteca. Y doctor Cal, el doctor Cal va a presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Bienvenido, doctor José Cal. Gracias, ingeniera, por la posibilidad de dirigirme a todas las personas que nos acompañan en esta actividad. Mi profundo agradecimiento al doctor Valdés por su disposición en medio de tantas tareas que tenemos, ¿verdad? El trabajo por este medio se ha multiplicado, y aparte de eso, el doctor Valdés ha estado en una intensa actividad docente también por este medio. Entonces mi reconocimiento por darnos en su agenda este espacio para hablar de un tema tan interesante como aproximarnos históricamente a las catástrofes, a las epidemias en Guatemala, de lo que hay mucho que hablar. No quiero hablar mucho, solamente decir que el doctor Ángel Valdés es el doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Zaragoza. Hizo sus estudios de grado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es especialista de los pocos que hay en el país en historia contemporánea, con un amplio recorrido, ¿verdad? En análisis de historia de los conflictos de manera comparativa, no solo en el caso de Guatemala, sino de otros países del mundo. Y el doctor Valdés en la actualidad es coordinador del departamento de posgrado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Y ¿qué más puedo decirles? Es una persona muy inquieta, conocedora de una gran cantidad de temas. Va a ser una conferencia que les va a gustar mucho. Y pues en la actualidad también el doctor Valdés está involucrado en diversas iniciativas académicas, ¿no? Colaborando y divulgando el conocimiento histórico. Creo que es una de nuestras tareas, sobre todo ahora en esta situación de pandemia, de hacer extensión. No quiero hablar más, ¿verdad? El trabajo del doctor Valdés habla por sí mismo, y dejo con ustedes al doctor Valdés para esta conferencia tan interesante. Muy buenos días. Agradezco muchísimo la invitación a la Dirección General de Investigación, especialmente al doctor José Cal, que fue quien tuvo la iniciativa de invitarme a dar esta charla, que se titula Para la Digi Epidemias en Guatemala, un enfoque histórico 1802-1920, pero yo le quise añadir esta puntilla que pueden ver ustedes, que es Guatemala, una aproximación histórico-política, porque como veremos en el transcurso de esta conversación, tiene sus consecuencias políticas todas las pandemias que se han tenido a lo largo de la historia, a nivel global y por supuesto que también en Guatemala. Creo que tenemos una mentalidad un tanto localista en pensar que solo en Guatemala está afectando la pandemia, solo a nosotros nos están encerrando como nos lo acaban de decretar el día de ayer. Solo nosotros también somos los necios que no entendemos que tenemos que andar con mascarilla en la calle, o que nos aglomeramos, o esto o lo otro. Y entonces es como una constante autoflagelación, no queriendo ver realmente dónde está la verdadera causa de aquellas cosas que nos puedan molestar y que está sucediendo en la sociedad guatemalteca, especialmente el día de hoy.
No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver la cantidad de personas que salieron a la tienda. Yo tuve que ir a la tienda porque me tocaba hacerle el supermercado mañana y me encuentro a ir por la noche diciendo al presidente que hoy va a estar todo cerrado y solo están abiertas las tienditas. Pues tuve que ir a comprar algo que no tenía y así muchísima gente. Tienen que tomar en cuenta que en mi caso, pues solo soy yo, o sea, que no pasa nada. Si falta algo, no pasa nada, pero hay personas que son familias completas. A lo que quiero llegar es que a veces sí cometemos ese error de querer eludir la verdad de las cosas y pensamos que solo en Guatemala están pasando, que la gente es la culpable, que por qué no entienden. Y hay otro factor, antes de entrar en materia, que tenemos que tomar en cuenta. Somos una sociedad que a lo largo de los siglos ha vivido en constante contacto con su alrededor y con las personas que viven a su alrededor. Nosotros no tenemos cultura de aislamiento. Nosotros todo es estar en un contacto físico constante. Vimos a alguien, a darle rápido de la mano, a abrazarla, a abrazarlo, un beso. Si ya le hemos visto durante todo el día 4 veces, las 4 veces lo tenemos que tocar. O sea, no nos conformamos con solo, ¿qué tal? No, una palmadita, o una dadita de manita, así como medio, un roce de dedos. ¿Cómo vamos a cambiar esa mentalidad? Porque nos dicen ahora, no se toquen, no se aproximen, no estén en fiestas, no, no, no. Tenemos que entrar a ese factor cultural también. Y vuelvo a recalcar, no solo es en Guatemala, es global. Yo no sé si ustedes vieron cuando vieron Zara en París, eran avalanchas. Aquí por lo menos son colas en las tienditas de barrio. Ahí eran colas para entrar a las tiendas de Zara. ¿Y a quién echamos la culpa entonces en Francia? A que ellos también son ignorantes como nosotros en Guatemala. Lo pongo sobre la mesa para que también analicemos desde esa perspectiva a la hora de emitir nuestras críticas. Muy bien, entonces para poder entrar a las pandemias tenemos que hablar de las pandemias a lo largo de la historia y sus repercusiones. Porque a veces nos da la sensación, por lo menos a mí, me da la sensación que es como que nunca hubiesen existido antes pandemias, que es la primera, y entonces ahí vienen los argumentos que también en un mundo académico, si no son aceptables, de considerar que esto es un castigo de un Dios por algo que hemos hecho mal. Entonces, tenemos que irnos a examinar, porque eso quiere decir que acabamos de venir recientemente al planeta Tierra, porque desde que la humanidad está sobre el planeta ha sufrido de distintas pandemias. Pandemias que le han permitido al ser humano adquirir ciertas defensas y blindar a su sistema inmunológico para hacer frente a otras pandemias como la que tenemos ahora. Lo digo así de claro porque también tenemos que irnos quitando de la cabeza que nunca antes esto había pasado en la historia. De hecho, estuvo circulando una información sumamente interesante, porque aunque era, digamos, en un plan como cabalístico, pero no estaba tan errado, donde afirmaba que cada siglo había una pandemia y hacía relación a la de 1820, que precisamente va a ser el cólera morbus, que vamos a analizar más adelante, que a nosotros nos va a afectar en 1834, y la de 1920, que fue la gripe española, mal llamada gripe española, de 1918-1920. Y ahora estamos en la del COVID-19, que inició en el 2019 y que está en virulencia en estos primeros 5 meses del 2020. Digamos, esto me da un indicio que vamos a tener siempre como ciertas secuencias a lo largo de la historia de la humanidad, de la forma en que llegan las pandemias y también de cómo estas pandemias van a contribuir a cambios políticos, sociales y hasta cierto punto económicos en los lugares donde estas afectan. Al hablar de pandemia, por supuesto, estamos hablando de una enfermedad que es a nivel global. Si fuera solo Guatemala, por ejemplo, hablaríamos de una epidemia. De hecho, en la actualidad, en estas revisiones de categorías, ya no se quieren hacer tantas separaciones,
Pero sí me llamó la atención escuchar en un medio de comunicación que decía, es que en Guatemala es epidemia porque solo está afectando a Guatemala. No, está afectando a todo el mundo. Está afectando a todo el mundo. Esto es global. O sea, tenemos que entrar a esa mentalidad de la globalidad. Y así como expliqué al inicio, de cómo hemos visto comportamientos humanos similares a los nuestros en sociedades como Francia, no digamos España, y todavía con más fuerza, con más virulencia, lo vemos en Estados Unidos, podríamos hacer un contraste con la actitud de las personas, por ejemplo, en la Europa del Este, en los países escandinavos o en Asia. ¿Ya? Culturas acostumbradas a la distancia, culturas que desde siglos han guardado precisamente esa distancia, ese poco contacto físico, ese aislamiento individual dentro de un concepto de la colectividad. Por lo cual, ven, son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta. Para llegar entonces a las pandemias en Guatemala, que fue para lo que me invitaron, vamos a empezar a hacer un pequeño recorrido, porque no sé cuánto tiempo tengo, porque nunca lo pregunté. Para llegar a las epidemias en Guatemala, vamos a hacer un pequeño recorrido en otras pandemias antes. No nos vamos a ir al periodo mesopotámico y egipcio, donde hay también muestras de pandemias, porque si no sería lo de nunca acabar. Y vamos a tomar digamos, como ejemplo, una de las pandemias más famosas en la historiografía, el doctor Carlos podrá corroborar, en la historia de la medicina también, en la historia de los pueblos, etcétera, que es la peste negra, digamos, que era lo que lo teníamos como mayor referente. La peste negra nos va a dar costumbres que todavía perduran. Por ejemplo, cuando alguien estornuda y que le decimos Jesús, bueno, antes se le decía Jesús, ahora le decimos salud, y que ahora lo vemos como una muestra de educación. En aquella época era como un deseo real que no se fuera a enfermar, porque al estar en contacto con esa persona uno también podía enfermarse. ¿Ya? Ven cómo las conductas sociales también van a estar determinadas por las pandemias. La peste negra va a afectar, viene de la zona del Indo, en la región del Asia Central, que se va a expandir al Asia Oriental, y de ahí, por medio de la ruta de la seda, que ahora la están reactivando, va a llegar al oriente de Europa, norte de África, y va a afectar el occidente europeo. Y esta peste va a tener muchas oleadas. Aquí estamos analizando una del siglo V y posteriormente veremos oleadas del siglo XII, XIII y XIV. ¿Qué van a producir? Va a producir cambios económicos, sociales y políticos, por supuesto. Primero, tenemos que tener en cuenta que la peste negra va a afectar, por tanto, el Bajo Imperio Romano, la Edad Media, también lo veremos en la modernidad. Y en los tres periodos, como pueden ver en la diapositiva, tendremos precisamente esos cambios económicos, sociales y políticos, como primera situación que tenemos que tener clara. Cuando la peste negra afecta al Bajo Imperio Romano, ¿qué cambios económicos vamos a ver? Es como la prueba fehaciente, analizándolo históricamente, de la crisis profunda que tenía el modo de producción esclavista. Cuando el Imperio Romano, sobre todo, trataba de aparentar ser todavía una gran potencia mundial cuando estaba haciendo aguas por todos lados. Tenía ya una gran presión en las fronteras, en la parte occidental con los pueblos germánicos y en la parte oriental con los pueblos eslavos, los persas, algunas tribus mongólicas, otras tribus de las estepas del Asia, en fin, era una presión tremenda y constante en las fronteras del imperio. Y esto también va a producir que ya no se pueda expandir. El Imperio Romano necesitaba expandirse porque esa era la manera de poder reclutar mano de obra esclava, que era la base de su sistema económico. Al quedar cerrados esos mercados, entre comillas, de esclavos, el sistema empieza a colapsar.
También esto va a provocar que el trigo de Egipto, que era fundamental para la sobrevivencia del imperio, disminuya en los aportes que envía a Roma, porque también hay presiones en las fronteras, por supuesto, también de los tribus bereberes en la región del África, también de los persas, que es donde más van a presionar. En fin, hay una conmoción a nivel global que la peste negra, que va a afectar al imperio, lo va a demostrar. Cambios sociales, porque el imperio no puede cubrir las necesidades de la población que está muriendo a miles en las ciudades. Y lo único que se le va a ocurrir al emperador es decir, los que estén vivos huyan y cierren las ciudades. Los que estén contaminados se quedan encerrados en las ciudades. Para que vean, pues, que esto de las cuarentenas y los encierros poblacionales no son de ahora. Ha sido como una práctica de la especie humana para sobrevivir, el aislar a los enfermos y los sanos huir. Si ahora nos dijeran, pueden huir, les apuesto que la ciudad queda vacía. Por eso es la necesidad errónea por la manera en que se maneja, pero acertada en cuanto a la medida que se dispone, de que no existan movilizaciones. Porque si se permitiera movilizarnos a todos, estaría lleno el puerto sabiendo que tenemos 3 días libres, por poner un ejemplo. La sociedad entonces se empezó a dar cuenta que el imperio ya no los podía proteger. Sobre todo la ciudad de Roma, que ya estaba en decadencia, que había sido una ciudad que prácticamente sus habitantes vivían de ser quienes estaban en la ciudad que manejaba el imperio, empezaron a ver la disminución de la llegada de sus cuotas de trigo, de pan, de vino. El circo máximo empezó a disminuir, el circo romano, el que estamos acostumbrados del Coliseo también. Ya no habían suficientes gladiadores, ya no llegaban suficientes animales del norte del África para poder nutrir estos espectáculos que les brindaba el Estado para callar sus protestas. Y esto va a motivar una serie de motines junto con el miedo que empiezan a sentir por la presión que existe en las fronteras por parte de los pueblos germánicos. Políticamente hablando, la peste negra bajo el imperio, bajo imperio romano, que es el alto imperio romano, y aquí estamos hablando del bajo imperio romano. En la cuestión política, vamos a ver que en la parte occidental prácticamente Roma empieza a perder todo dominio. El emperador cada vez está más disminuido y vamos a apreciar que los caballeros que eran una clase muy especial dentro de los patricios, denominados los secuestres, que precisamente de ahí viene el término caballeros, porque eran los únicos que podían montar caballo, que tenían grandes propiedades, empiezan a adquirir muchísimo más poder en detrimento del emperador. Conjuntamente con esta gran crisis de debilitamiento del sistema imperial, empieza a adquirir mayor fuerza, por ejemplo, el poder de los obispos locales en sus respectivas circunscripciones. Y en el ánimo de sobrevivir, porque como ya dijimos, habían declarado huir de las ciudades a los sanos y dejarle en ellas encerrados a los enfermos, tendremos entonces que empieza a despoblarse las ciudades y a diseminarse la población en el campo en una serie de aldeas y de pequeños pueblos que van a necesitar de una protección militar ante el empuje en las fronteras occidentales de los pueblos germánicos. Y aquí es donde tenemos ya todos los ingredientes, sumado a los colonos, que eran el proceso que empezamos a ver en el imperio en el siglo III de incorporar a población germánica. Ya tenemos todos los ingredientes para lo que llamaremos el modo de producción feudal. Digamos, como ven, una enfermedad nos permite ver, una pandemia como la peste negra nos permite ver y analizar todos los elementos ya existentes. Claro, se puede abordar también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, pero esta contingencia del COVID-19 pues, ha invitado a muchas y muchos a que pensemos nuestras disciplinas desde la perspectiva de una pandemia.
¿Qué cambio de mentalidad hubo en la población? Primero, el gran cambio que tenemos en el Bajo Imperio Romano en la población es que pierden ya la noción de un imperio poderoso y empiezan a tener más mentalidad local para lograr su supervivencia. Ya no ven, digamos, las glorias del imperio como algo importante en sus vidas, sino que lo que necesitan es sobrevivir, y para sobrevivir se fían más de estos poderes locales, digamos, de estos liderazgos locales, y ya no tanto de estos liderazgos supranacionales que había representado la figura del emperador y del imperio. Y en las repercusiones políticas, evidentemente, es el tiro de gracia que va a tener en el Bajo Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente. Y la reconfiguración del Imperio Romano de Oriente, que se va a readaptar a las necesidades propias y que eso le va a permitir sobrevivir hasta 1453. ¿Ven cómo podemos hacer, por tanto, ese análisis de un enfoque histórico a una peste como fue la de la peste negra? En el caso de la Edad Media, también vamos a tener el mismo fenómeno. En la Edad Media, la peste negra va a afectar sobre todo en el siglo XIII y XIV. No sé si alguna o alguno de los que me escucha ha tenido la oportunidad de leer el libro El Decamerón de Boccaccio. En ese libro, precisamente, lo que estamos viendo es a unas jóvenes y unos jóvenes que huyen de su ciudad precisamente de la peste y se van a refugiar al campo, porque la idea es que el aire disipa la enfermedad. Y el aislamiento, nuevamente viene el concepto de aislamiento, permite que no exista contagio. ¿Ya? Ven, tenemos otro periodo, casi 10 siglos después, donde persiste la idea del aislamiento. Pues esa obra les está narrando prácticamente cómo se entretuvieron estas personas en su momento de confinamiento en un palacio campestre, sin contacto alguno, para evitar contagiarse por hablar con alguna persona. ¿Qué cambios económicos veremos con la peste negra en la Edad Media? En este periodo vamos a tener 4 factores que van a afectar prácticamente a toda la región de lo que antes en esa época se llamaba la cristiandad y que ahora denominaríamos Europa Occidental, y que también abarcaron parte de la Europa Central. Estábamos en un periodo donde los señores feudales, que habían nacido ya, como se acuerdan que lo acabamos de comentar, en el Bajo Imperio Romano, poseían todo el poder. Tenemos unos reyes que son más que todo personas figurativas, y tenemos un modo de producción, que es el modo de producción feudal, que a veces en nuestras formas de explicarlos desde el materialismo histórico nos pueden resultar muy rígidas, pero que aún en esa rigidez tenemos que tomar en cuenta que eran muy dinámicas, porque, por ejemplo, en el caso de los siervos, habían varias... ¿Alguna pregunta? Porque oigo un micrófono. ¿No? Bueno, habían... ¿Sí? ¿O soy yo el que está provocando ese eco? Bueno, no sé si me escuchan porque no me respondió nada. Sí, sí, le escuchamos. Bueno, gracias. Algunas personas que han ingresado con el micrófono encendido, pero bueno. No, entonces no hay ningún problema. Quiero comentarles rápidamente que tenemos 1 hora para toda la conferencia. Sigamos. Podemos dar unos 10 minutos de preguntas. Perfecto. Gracias. Gracias. Entonces tenemos esa situación que vamos a ver un cambio económico. ¿Por qué? Porque al disminuir las cosechas provocadas por una pequeña, o más bien una mini glaciación, va a surgir el hambre. Esto va a provocar también que se fortalezcan los comerciantes, porque no hay trabajo para los agricultores. Socialmente, por tanto, veremos que surge esa clase que van a ser los comerciantes. Y políticamente tendremos que los reyes se van a fortalecer en detrimento de los señores feudales. ¿Qué cambio de mentalidad vamos a tener en la población? Y esto va a ser lo más bonito en este periodo. Precisamente esa triste Edad Media que todas y todos nos han dicho que fue así, resulta que
Las ferias, de lo que todavía gozamos en la actualidad, aunque ahora están suspendidas por la pandemia actual, son producto de la Edad Media. Las ferias de nuestros pueblos, de los santos, en la actualidad, que Rueda de Chicao, que Frutillos, que tal, pues en aquella época no habían estas distracciones mecánicas, pero sí, por ejemplo, había juegos de soltar el cochito ¿cómo se llama? En mantecado, ¿verdad? O ceboso, subir los palos, estos así para también concursos, venta de productos, y de ahí, de las ferias, surgen lo que son los mercados, que es donde todavía gozamos en algunas comunidades del interior del país que tienen mercado, por ejemplo, martes, jueves y domingo, me parece. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos otra cuestión. Se le introdujo la alegría a la vida. ¿Por qué? Porque la peste negra lo que nos demostró en aquella época era que la vida era efímera. La vida se podía ir y por tanto había que disfrutarla, había que vivirla, había que gozarla con la plenitud. En el arte se va a manifestar en el gótico cuando entra la luz por primera vez, digamos, en la mentalidad de la gente y empieza el gusto por el color, porque el color es vida, el sol da vida, la luz da vida. Es otra mentalidad distinta y los que en el otro espectro, digamos, de la sociedad, veremos a un grupo que va a decir, bueno, como la vida es efímera y me tengo que ganar el cielo, entonces van a ingresar a conventos y van a tener una vida piadosa muchísimo más rígida. Repercusiones políticas, ya lo dije anteriormente, los reyes empiezan a adquirir poder en detrimento de los señores feudales y precisamente es cuando tenemos esos primeros esbozos de la transición que ya estamos viendo entre lo que va a ser el feudalismo y el capitalismo, que va a ser un proceso muy largo, como pueden ver, pero que va gestándose y donde una de estas pandemias, como la peste negra, tuvo bastante incidencia. Muy bien. Nos vamos a pasar ya, después de esto, de este recorrido, para poder comprender cómo las pandemias tienen esta incidencia, cómo repercuten, que no es que sea algo que no va a tener repercusión, sí la va a tener, el COVID-19 sí lo va a tener. Adelanto, porque no sé si me va a dar tiempo a decirlo al final, adelanto que los cambios no son tan positivos como la gente nos quiere hacer entender, o los medios de comunicación, que vamos a ser distintos, que nos vamos a apreciar más. No, eso no va a suceder. Al contrario, nos va a volver más egoístas, como se está viendo ya en estos momentos, donde en lugar de ir a comprar lo que realmente necesitamos, compramos para un mes por si las moscas, ¿ya? Usando una expresión muy chapina. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la malaria, y aquí ya vamos a venir a Guatemala. Vamos a encontrar que hay una pandemia de malaria a inicios del siglo XIX, todavía perteneciendo a la corona de España. Que para el siglo XIX ya podemos hablar de España, porque se puede hablar de España a partir del siglo XVIII. Antes no. Error histórico que se repite constantemente. Cuando, por ejemplo, es que cuando los españoles vinieron a América, no, ellos no vinieron a América, vinieron los castellanos. Los españoles vienen después. Las oleadas migratorias correspondientes al siglo XVIII, pero no son las oleadas migratorias características del siglo XVI y del siglo XVII. Son dos cosas distintas. Aclarado esto, por tanto, ya podemos hablar que la malaria de inicio del siglo XIX es precisamente durante el periodo de la corona española, que aún tiene el dominio en América, pero que la Ilustración está suscitando una serie de discusiones que nos están cuestionando, digamos, como sociedad, a nivel tanto de España como de América, si se debe de seguir en ese régimen de la monarquía absoluta y de la providencia divina como signo del poder del rey, o tenemos que adoptar ideas más liberales y democráticas en el ejercicio de la práctica política en cada uno de sus territorios. Como ven, esto en el siglo XIX ya se discutía,
es de muy antiguo régimen esto de estar pensando que los reyes eran puestos por voluntad divina. Y lamentablemente 2 siglos después de estar en estas discusiones, como en el caso de Guatemala, estamos regresando precisamente a esa mentalidad de antiguo régimen, cuando pensamos y consideramos que el presidente es presidente porque Dios lo puso. Yo, como siempre les he dicho a mis estudiantes en la escuela de historia, qué mal elector es Dios porque siempre escoge al peor. Mejor que no lo dejen votar. Porque es esa mentalidad anti-estado laico que se ha apoderado de nuestra sociedad. Muy bien, la malaria del siglo XIX va a ser una pandemia que afectó también a la América hispánica. Es decir, va a afectar a Europa, por supuesto, pero también nos va a afectar a nosotros porque el comercio ya se ha abierto más a raíz de las reformas borbónicas. Los puertos prácticamente de toda la América hispánica están abiertos a comunicarse con todas las partes del mundo. Ya no es forzoso que los productos americanos deban de pasar por la casa de contratación de Sevilla, sino ya pueden comerciar directamente con los mercados que tengan interés en sus productos. Esta pandemia de la malaria estaba haciendo muchísimos estragos en toda la América hispana, sobre todo en las comunidades del interior, donde el aislamiento impedía el poder tomar acciones más contundentes. Pero lo interesante es que se empezó a observar que en las zonas urbanas, aunque sí existía la malaria, no era tan intensa. Como ya estamos en un momento distinto, en el sentido que ya funciona un gobierno con unos ministros, porque aunque digamos, el rey es absolutista, pero ya se está estructurando después de las reformas borbónicas o durante las reformas borbónicas, lo vemos con más fuerza, un gobierno más ordenado, pues entonces vamos a vernos que se empiezan a preocupar y se les ocurre enviar una vacuna contra la malaria. Pero el problema está cómo hacer llegar una vacuna de España a América cuando no se cuenta con la tecnología necesaria para que llegue fresca. Entonces se le va a ocurrir mandar a un navegante, a un capitán de barco de apellido Balmis, con un barco, y en el barco van a venir una serie de niños en parejas, para que la vacuna le sea inyectado a cada niño y así llegue fresca a América y le sea extraída aquí y pueda vacunarse a toda la población. Esta es la operación Balmis, que de hecho en España en la actualidad lo del COVID-19 le llamaron así también operación Balmis en honor a este señor Balmis, que fue el que tuvo la osadía de apuntarse, de traer a estos niños. Como no había niños voluntarios, obviamente ningún padre los iba a apuntar, pues van a sacar a estos niños de los orfanatos para que vengan en esa travesía de salvamento, de salud, como se llamó también en ese momento, para inmunizar a los pueblos de América y así lograr aislar, en este caso, la malaria, ¿verdad? ¿Qué incidencia política y económica tuvo esta pandemia? Me voy a apurar porque me quedan pocos minutos. La incidencia política es que va a aumentar el malestar por parte de los criollos, sobre todo, porque van a considerar que la acción del gobierno de Madrid fue muy lento. De hecho, la vacuna ya se había conseguido clandestinamente en muchos territorios de la América, casi siguiendo el mismo procedimiento, casi, no igual. Pero digamos, no había zonas de refrigeración, entonces más o menos así se fue inventando la posibilidad de que llegaran. En el aspecto económico, por supuesto, esto va a producir una contracción económica debido a que se va a diezmar la población trabajadora, sobre todo en el campo. Van a disminuir los impuestos, los que cobra la corona, o los mismos criollos van a decir que no pueden darles impuestos debido a esta situación. Y en Guatemala, ¿en qué afectó esta pandemia? Bueno, en Guatemala también vamos a ver que llega la vacuna, se va a tratar de inmunizar a la población, porque vuelvo a recalcar que esto va a ser un movimiento a nivel global, digamos, de toda América hispana, la América hispana, ¿no? Es decir, cuando digo la América hispana es a los que hablan español, para no confundir el concepto de América Latina,
América Latina abarca tanto a los que hablan español como los que hablan portugués y los que hablan francés, y algunos territorios de habla inglesa, pero que están en la órbita geográfica de América Latina. Aquí solo me estoy refiriendo, por tanto, a la América hispana, que estaba en posesión de la corona española en el siglo XIX, y Guatemala lo era. Y también aquí había llegado clandestinamente la vacuna. Los liberales se aprovechan, digamos, de esta debacle de salud para seguir insistiendo en la necesidad de o modernizar el Estado o independizarse. Siempre hemos dicho que las independencias en América nacen por el descontento de los criollos por las reformas borbónicas, que es un factor muy importante a tener en cuenta. Pero pocas veces hemos hablado de qué tanto también tuvo incidencia una pandemia como la malaria en un proceso político como el que fue después la independencia de toda la región de la América hispana. Esto, por tanto, sería la malaria para el siglo XIX, que también, como les he dicho, ya abarcó Guatemala, que va a afectar en 1804 a 1810. Algunos brotes los tendremos antes, en 1802. Por tanto, va a ser unos años con mucho movimiento. Cuando se leen los textos de aquella época, se aconseja también el aislamiento, sobre todo el aislamiento de poblados donde no haya afectado, y la prohibición que entren personas de otra comunidad a esas comunidades que todavía no han sido infectadas. Otra vez nos encontramos con que el aislamiento es un medio profiláctico que la humanidad ha tenido como recurso para protegerse de una enfermedad. Y me parece muy bien recalcar lo que históricamente ha sido una de las formas que la humanidad tiene de protegerse ante los discursos de los neoliberales actuales, que nos dicen de que esto fue una trampa para parar la economía, que tenemos que reactivar la economía, que el encerrarnos no nos sirve de nada, que tenemos que llegar a la inmunización de manada, y una sarta de tonterías que se ha tenido que escuchar tanto en la radio o leer en los medios de comunicación. Ante la desesperación de querer seguir explotando a la población y sin tomar en cuenta que los grandes beneficiados de esta pandemia han sido ellos, porque son los que están contando con toda la ayuda del gobierno central para no perder nada de sus ganancias. Sector que tenemos que tomar en cuenta que siempre han querido un Estado pequeño. Pues aquí también vemos como sus antecesores, ¿verdad? Estos liberales criollos que no desean más que la independencia para que lo que va a España también nos quede aquí y no se tenga que ir nada. Como ven, la historia no cambia, lo que cambian son los personajes. Cambiarán las actitudes, las actitudes en cuanto a la forma en que se va a hacer. Cambiarán los escenarios, ¿ya? Pero los sentidos en cuanto a que unos siempre se quieren aprovechar de situaciones para sus intereses particulares se repetirán constantemente. Bien. El segundo caso de pandemia en Guatemala es el cólera morbus, que va a afectar el estado de Guatemala en 1837. Hay un estudio muy bonito de nuestra compañera de la Escuela de Historia, Lucía Ramírez, que escribe precisamente sobre las brigadas de salud que se van a organizar en el estado de Guatemala. Aquí todavía estamos en la federación, aunque la federación ya está haciendo aguas. Presidido el estado de Guatemala por el presidente del estado, Mariano Galvez. Y esta va a afectar a Guatemala en la primera mitad del siglo XIX. Y la brigada de salud lo que tenían era aislar, otra vez, volvemos al mismo concepto, aislar a los poblados del oriente, porque el cólera morbus donde más afectó fue en el oriente. Y entonces van a ir ya con una indumentaria, porque ya la ciencia médica ha avanzado, van a ir con una indumentaria adecuada para protegerse, y van a ir a tomar muestras a fuentes, a ríos, a lagos, aguadas, para ver si ahí está digamos, el virus. No, este no es un virus. El que tenemos, el COVID, es virus. Esto es una bacteria del cólera morbus para proceder a la desinfectación.
Y por eso es de que la gente empieza a decir que Galvez está infectando a la población, contaminando las fuentes, ríos y lagos, ¿ya? Va a aparecer en Guatemala, como ya les dijimos, pero se va a propagar mucho en la región del Oriente. Esta es una pandemia que va a estar, digamos, focalizada en este sector. Y esto también nos va a permitir ver por qué es en ese sector del Oriente donde va a tener mayor éxito el movimiento y la rebelión de Rafael Carrera. ¿Por qué? Porque es las zonas más afectadas precisamente por la pandemia del cólera morbus. Va a ser la que más mortandad, por supuesto, va a tener, más recelos hacia los liberales, porque Mariano Galvez es un liberal de la primera, digamos, la primera oleada liberal, que podríamos decir eran muy progresistas todavía en Guatemala. Cuando uno lee lo que tenían estas gentes en la cabeza, les apuesto que mucha de nuestra población los catalogaría de comunistas, porque realmente ellos sí querían un verdadero progreso, un verdadero avance para la sociedad guatemalteca. El cólera en la ciudad de Guatemala, vamos a ver que va a llegar también, pero sobre todo, obviamente, va a estar en las zonas más deprimidas de la ciudad, porque obviamente el gran problema que tenemos aquí con el cólera morbus es la manera en que manejábamos las aguas, sobre todo las aguas servidas, es decir, todas las aguas de desechos, lo que se hacía, por ejemplo, con el agua que se utilizaba al momento de utilizar, por ejemplo, bacines y retretes, para lavar las calles, para el mismo aseo personal. Todavía no se había popularizado el uso del agua entubada. De hecho, el cólera morbus es lo que va a introducir la necesidad de que a las casas nos llegue el agua entubada y que sea un servicio municipal. De este movimiento lo vamos a ver inicialmente en Londres, porque el cólera morbus en Londres fue fatal, fue terrible. Y de ahí ya vamos a ver que se va expandiendo esa idea de que la manera de combatir el cólera morbus va a ser precisamente entubando el agua y haciéndola potable, tratándola. Las creencias populares en una sociedad tan, digamos, tan conservadora como ahora, porque otra vez volvemos a lo mismo. Miren, es que la verdad es impresionante cómo la sociedad guatemalteca cambia, avanza un paso y retrocede 4. Y ahorita hemos retrocedido como 100, diría yo. Esta misma mentalidad va a propiciar una incidencia en el cambio político porque empezará una serie de protestas y de malestares contra Mariano Galvez, a quien se le va a culpar del cólera morbus, y esto va a nutrir la fuerza que trae Rafael Carrera en su rebelión en el movimiento de los montañeses, que así se va a denominar. Y Rafael Carrera, a pesar de que la oligarquía guatemalteca, los criollos lo van a tratar de menos, va a resultar ser uno de los pocos, si no el único presidente que va a morir como digamos, como una dictadura perpetua, presidente perpetuo, vitalicio, y va a morir en función de esa presidencia vitalicia que posee. Va a ser una de las personas que va a lograr unir a distintos sectores como nunca nadie los ha hecho, porque logró unir a a los mismos intereses, a la oligarquía, a los criollos, a la burguesía mestiza, a la población indígena, sobre todo en el occidente, que lo van a ver como su libertador ante la opresión de la oligarquía local cuando se funda el Estado de los Altos. Y Galvez no va a poder hacer frente ni siquiera, digamos, a las críticas del cólera morbus, porque, digamos, él podría haber explicado, miren, las brigadas de salud son importantes, pero la gente va a seguir, digamos, con esta mentalidad. Y es lo que sucede en la actualidad. La gente le hace más caso a un meme que a una información objetiva de lo que está sucediendo. ¿Ya? Si es un meme, la gente dice sí. Si es una información objetiva, la gente duda y dice que no. Pues entonces aquí tenemos, y vamos a pasar muy rápido a la otra, que ya nos quedan 6 minutos. Bueno, aquí hay una foto del cólera morbus en Guatemala, para recrear un poco. Y la última, la gripe española de 1918-1919, con el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. A diferencia del gobierno de Mariano Galvez, donde había bastante rigor en la anotación, digamos, de todo el proceso de la pandemia de la malaria,
de la cantidad de enfermos, las comunidades que estaban afectadas, los procedimientos que se estaban siguiendo, número de curados, por qué de la cantidad de muertos, y se intentaba hacer un registro de las autopsias que se estaban practicando. En el caso de la gripe española nos dio, a la sociedad guatemalteca le cayó en los momentos de uno de los dictadores más nefastos que ha tenido este país, y al decir más nefastos en un país donde ha tenido cada gobernante, eso ya es decir mucho, que fue Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera al principio no le va a poner ninguna atención a lo que está pasando. A diferencia de la malaria, la gripe española o la influenza, se dan cuenta que ahora nos vacunamos de la influenza, pues es esa, la influenza. Va a afectar a la zona del occidente guatemalteco, especialmente San Marcos. San Marcos la va a asolar totalmente, va a ser una mortandad impresionante. Solo para tener una idea, esta gripe española o la influenza va a tener la cantidad de 50 millones de muertos a nivel mundial. Y de hecho se va a decir que generó más mortandad que la misma Primera Guerra Mundial. Hay un trabajo muy bueno de Richard Adams titulado Estado e Indígenas durante la epidemia de la influenza 1918-1919. Se lo recomiendo, que ha salido y ha sido publicado intensamente con esto del COVID-19, y fue como un momento para rescatar esta publicación. Y ahí nos dice que, según sus cálculos, o sea, los cálculos que él hace después de estar cotejando documentación de la época, fallecieron entre 75,000 y 150,000 personas, ¿ya? Dentro de la región que ha dicho, San Marcos, que va a ser la más afectada, también tendremos Totonicapán, y de hecho existe mucha historia oral de la influenza en zonas del Quiché también. Tal vez alguna o alguno de los que me escucha podrá mencionar si sus abuelitas y abuelitos, si son de Quiché, hablaron de lo que sucedió en este periodo. Esta pandemia, la de la influenza o gripe española, demostró el desastre del sistema de salubridad pública que se contaba en Guatemala en el periodo de 1918 a 1919. 100 años después, tenemos el mismo problema. Esta pandemia demostró el desastre de nuestro sistema de la salubridad pública. Por más que lo quieran adornar, por más que quieran defender, por más, tenemos que ser objetivos. Como académicas y académicos tenemos que ser objetivos y dejar nuestros quereres o nuestros odios a un lado y verificar las cosas por medio de la evidencia. Y yo creo que las evidencias son suficientes para darnos cuenta del colapso del sistema de salud pública. Y es lógico, si se estuvo privatizando todo desde el gobierno de Arzú, ¿qué esperaban que tuviéramos ahora ante esta pandemia? Ningún sector de la sociedad guatemalteca estaba preparada para la pandemia hace 100 años. Y ahora, en el COVID, ningún sector de la sociedad actual estaba preparada para esta pandemia. Ninguno. Ni nuestra Universidad de San Carlos. Por eso hemos tenido un arranque un tanto accidentado con la educación virtual, porque ninguno estaba preparado. Ninguna estaba preparada. Ninguna unidad académica. Por decir la educación y porque estamos en la comunidad universitaria sancarlista. Bueno, esto va a propiciar, por supuesto, un gran descontento que ya existía contra Manuel Estrada Cabrera y dará pie a que se organice un movimiento que se va a llamar el movimiento unionista, bajo el pretexto de conmemorar el centenario de la independencia de Centroamérica, y no va a ser más que un movimiento que va a canalizar todo el descontento de la población guatemalteca, y que la pandemia de la gripe española fue como el aldabonazo de lo que en sí se podía soportar. Aquí tenemos una foto del momento de ese año. Como pueden ver, no es que esté ahí la pandemia como tal, sino es para recrear cómo era la sociedad guatemalteca en la época de la pandemia de la influenza. Y esta sería la presentación, y para ser puntuales, así como empezamos puntualmente a las 10:30, concluyo aquí
para poder tener un espacio de preguntas. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Valdés y les invitamos a abrir sus micrófonos para poder realizar sus preguntas. Voy a estornudar, pero no es por eso, sino que soy alérgico. Ya está. Bueno, ya se están yendo. Bueno, Carla nos habla. Gracias, Carla, muy amable. ¿No hay alguna duda, un comentario que se recuerde sobre todo de estas pandemias? Sí. Hemos escuchado en las noticias de que Suecia ha manejado diferente la pandemia, de que nos están aislando. ¿Qué tan viable es de que Guatemala pueda hacer lo mismo? Porque muchos andan comparando y son dos realidades muy diferentes. Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ricardo Arenales. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimo gusto y muchas gracias por su pregunta. Le voy a decir algo muy duro. El sistema sueco fracasó. Las noticias nos traen informaciones erradas porque también tenemos que tomar en cuenta que los medios de comunicación tienen que vender la idea que está siendo propiciada por Estados Unidos, que nos tenemos que incorporar ya al sistema económico para que este sistema no se hunda. Y entonces nos presentaron a Suecia como la maravilla, pero ya hay unos estudios comparados, sobre todo en los países escandinavos, que son los que se tienen que comparar. Y ustedes lo dicen muy bien, Ricardo. O sea, no podemos comparar Suecia con Guatemala. Estos estudios están haciendo comparaciones entre Suecia, Dinamarca y Noruega, y resulta ahora que los contagios en Suecia están aumentando, ¿ya?, en relación a lo de Noruega y Dinamarca, por ejemplo. Por otro lado, tiene que tomar en cuenta que esta pandemia es nueva y la información es muy sesgada y cada país está saliendo como puede. ¿Ya? Algunos siguieron el modelo chino, porque los chinos decidieron bloquearse totalmente, mientras que en otros lugares, como usted está poniendo el ejemplo de Suecia, decidieron el contagio rebaño, que también tuvo que tener, también quiso seguir ese ejemplo el Reino Unido, y hasta que Boris Johnson, el primer ministro británico, terminó contagiado, se dio cuenta que se tenían que aislar. Es decir, lo que quiero decir es, ¿qué hubiera pasado en Guatemala si nos dicen no nos encerremos? De hecho, tenemos que aclarar también otra cosa. Guatemala como país son estos 3 primeros días que podríamos decir que va a tener un confinamiento total, porque desde que estalló esto hace 2 meses hemos tenido información, hemos tenido datos, hemos tenido indicaciones que se contradicen constantemente una, otra y otra vez. Si esto se hubiese hecho con la contundencia que hoy quieren imprimirle, hace 2 meses tal vez lo hubiésemos superado muy bien. A mí me gustaría más poner el ejemplo de Costa Rica, porque Costa Rica, si vemos los datos que tiene, son cantidad de enfermos, que ahorita no tengo el dato a mano, pero la cantidad de gente curada es casi similar. Por tanto, Costa Rica sí lo está haciendo exitosamente. ¿Cuál es la diferencia entre Costa Rica y Guatemala? Que Costa Rica tiene un sistema público de salud muy fuerte, con una inversión muy grande, y en cambio Guatemala tiene un sistema de salud muy precario, con una inversión muy débil. Guatemala lo que tiene es en una gran inversión pública en defensa, el Ministerio de Defensa, pero el Ministerio de Salud los tiene abandonado. Entonces, digamos, estos son los factores que tendríamos que tomar en cuenta. Veremos qué pasa con Suecia, ya que lo han puesto de ejemplo. Otro que han puesto de ejemplo es a Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda es una isla. Entonces la isla prácticamente se encerró. Ahí sí puede funcionar tal vez un poco más. Y por el otro lado, mi consejo es tener
muchísima precaución con la información que nos viene, porque es una información muy sesgada que la tenemos que corroborar y confrontar con estudios serios. No es lo mismo un estudio serio de una revista especializada a pues un artículo periodístico que puede estar muy bien escrito, pero tendrá cierta información muy sesgada. Gracias, Ricardo. Hay una pregunta, no sé si... Sí, si hubiera vacuna, bueno, si hubiera vacuna, es que miren pues, la pandemia del 1918-1919, denominada gripe española, que ahora denominamos influenza, fue algo similar, no había vacuna, ahora ya hay vacuna de la influenza. Y si hacemos una encuesta aquí entre todas y todos, yo les preguntaría, cuántos de ustedes se ponen anualmente la vacuna de la influenza? Que es ahí, depende de lo que cada una y cada uno se responda. Lamentablemente no vamos a saber cuántas y cuántos para poder hacer un pequeño estudio muy rápido. Pero yo por lo menos, que me acuerde, solo me la he puesto una vez. Pero no estoy todos los años siguiendo a hacerme la vacuna de la influenza. Pero en su momento, esa vacuna de la influenza fue como, fue para muchas y muchos de nosotros la prueba antituberculosis. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que ir a sacar un cartoncito para podernos inscribir? Para poder trabajar, también tenía que llevar usted su tarjeta de antituberculosis. Ahora, ¿quién lo hace? Porque ya prácticamente la tuberculosis está bajo control. Ahora no es necesario y obligatorio ponerse la vacuna de la influenza, pero en su momento sí lo fue. ¿Por qué? Porque había que inmunizar a toda la población. Va a ser un proceso largo, por supuesto que sí, cuando salga la vacuna del COVID-19, y aquí va a venir una lucha tremenda, porque ayer uno de los grandes laboratorios de Francia dijo que cuando salga la vacuna va a tener prioridad Estados Unidos. Y entonces el argumento es porque Estados Unidos ha invertido más, porque ha mostrado más interés, y el gobierno francés de Emmanuel Macron le ha dicho, pero ustedes les hemos dado dinero del Estado francés, por tanto, es una vacuna que no es solo exclusiva para un país, tiene que ser para la humanidad. Imagínense, y no ha aparecido la vacuna. Ojo, no ha aparecido. Y ya tenemos esas actitudes, ¿verdad?, despectivas hacia la población como nosotros. Entonces, nosotros no vamos a tener la vacuna jamás. ¿Cuándo vamos a lograr esta inmunidad? Si estamos hablando que de la influenza fue hace un siglo y ahora ya todos somos inmunes, pues para el 2120, esta pandemia actual, podríamos decir que la población ya va a ser inmune, aunque en este caso va a ser antes por el mismo sistema de globalización, pero me parece que ya me tengo que callar porque ya vamos a terminar. Gracias por la pregunta. No tenga pena, doctor. Tenemos otra pregunta por el chat. Yesenia Martínez García pone acá, doctor Valdés, ¿qué pasó con la fiebre amarilla de 1904 y 1905? ¿Cómo esta afectó a Guatemala si la ruta de esta epidemia fue del sur de Estados Unidos, Veracruz, Puerto Barrios? En Honduras afectó entre mayo y agosto de 1905, indica acá. Y dice, para identificar el origen, se dio una fuerte discusión entre autoridades sanitarias de Estados Unidos y la UFCO, quienes pasaron por Puerto Barrios y ahí tuvieron reuniones para lo mismo. Eso indica Yesenia Martínez. Exactamente. Volvemos a lo mismo. Y si se da cuenta, Yesenia, eso que usted está diciendo, porque prácticamente usted hizo una síntesis muy interesante de la fiebre amarilla, que va a quedar canalizada ahí, porque acuérdense que todas las propiedades de la UFCO eran propiedades particulares y prácticamente los empleados no tenían el grado de movilidad que tenemos en la actualidad, que ese es otro factor que tenemos que tomar en cuenta. Ahora hay mucha movilidad, en aquella época por eso va a estar contenido ahí. Estados Unidos, ya que usted lo menciona, es quien va a ser el foco de lo que se denomina erróneamente la fiebre española, o la gripe española, perdón, porque esta se va a originar en Ohio, con unos soldados que de Ohio la llevan a Europa durante la Primera Guerra Mundial.
Pues lo mismo va a ser la fiebre amarilla. ¿Cómo va a llegar a estos pueblos? Por medio de la comunicación que se va a tener por medio de la UFCO y que va a proceder de Estados Unidos, por supuesto, porque el foco va a estar en el sur de este país. Como ven, siempre el Estado va a manejar las cosas ambivalentemente y por otro lado siempre vamos a estar como con la idea de buscar culpables y no afrontar la situación. O sea, estamos en un periodo que Guatemala estaba fortaleciendo supuestamente su Estado, pero el sistema de salud seguía siendo precario. Y esa precariedad va a tener que, digamos, que pasar su factura, como en este caso. ¿Quién se tenía que hacer? Esta pregunta de Víctor Tovar está buenísima. Voy a terminar rápido con esta porque ahí tocó una tecla que es que él me conoce y sabe que esas son mis teclas. ¿Qué pasó con esta? Que va a estar contenida en ese espacio, ¿ya? Por eso es que no vamos a ver tanto como lo que expliqué en las otras anteriores y por lo cual fue que no la tomé tan en cuenta. Muchas gracias. ¿Me podría leer, si puede, la pregunta de Víctor Tovar, por favor? Ahorita la veo. Él pregunta, ¿qué escenario mundial percibe usted después de esta pandemia y cómo afectaría a Guatemala y o países de tercer mundo? Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Muy buena pregunta. Primero que nada, tenemos que decir que esta es una pandemia global, ya lo expliqué, y por tanto sus consecuencias económicas van a ser globales. Ya Estados Unidos está anunciando que está entrando a la peor recesión. Claro, los Estados Unidos hacen comparaciones que es peor que lo de la Segunda Guerra Mundial, que es peor lo del que el 11S, es peor de va. Pero obviamente que sí estamos ante un problema económico muy grande, porque en el caso de Estados Unidos se están perdiendo casi 30 millones o 3 millones de puestos de trabajo. Obviamente que eso nos va a afectar a nosotros, sobre todo a nuestra economía que dependía de las remesas. Todavía para el mes de febrero se hacía gran alarde que habíamos subido en el tema de las remesas y ya empezaban los miedos de qué iba a pasar cuando Estados Unidos impusiera ciertas restricciones al envío de dinero a países como el nuestro, que esa era como la discusión anterior que estallara esta pandemia. ¿Qué va a pasar en el mundo, Víctor? Pues va a haber un cambio obviamente. No les digo que el otro año va a ser, no va a ser el otro año que ya pensemos de que tenemos una nueva potencia económica mundial y tal, pero sí vamos a empezar a percibir que el eje, digamos, del centro económico dejará de ser Estados Unidos y veremos surgir otro, por supuesto, vamos a ver surgir otro. Para llegar a eso, nos tocará apreciar una gran podría entrar una gran pelea, y aquí viene conectado a lo que Axel Morales acaba de preguntar. Vamos a ver una gran pelea, que van a ser esas guerras, como él denomina, de cuarta generación, muy bien apuntado, donde vamos a tener pequeñas confrontaciones por las zonas de influencia, pero también vamos a tener esas guerras económicas de las cuales ya padecimos el año pasado entre Estados Unidos y China. Digo padecimos porque para quienes usamos, por ejemplo, los celulares Huawei, nos hizo temblar saber que ya no iba a tener sistema Android. Y nosotros que íbamos a sospechar que íbamos a ser víctimas de una guerra entre dos potencias que no tendrían, entre comillas, nada que ver con nosotros. Nuestra economía se va a venir al suelo, por supuesto. Yo he insistido en la... Bueno, toda la noche nos juntamos un grupo por medio de los Facebook Live y hemos estado analizando precisamente todos estos factores y hemos llegado a la conclusión que en el caso de Guatemala, la pandemia no es que vaya a arrojar una gran cantidad de muertos propiamente por el COVID-19, sino los muertos vendrán por los efectos colaterales y uno de ellos va a ser el hambre. De hecho, ya estamos viendo mucho hambre en la sociedad guatemalteca. El problema está que se está minimizando, como suele suceder en Guatemala, que todos los problemas solemos voltear la vista, previo dejar nuestra opinión en forma incisiva y también en forma dañina, como por ejemplo haber catalogado a los de las banderas blancas como acarreados. O empezar a decir, es que es gente que tiene una gran casa, sí, pero vamos a ver, esa casa
Vamos a analizarlo así. Muchas de esas casas son por el dinero que les mandaron de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Mucha de esa gente dependía de esas remesas. ¿Ya? Ahora no las tiene. Pero si le dieron su bolsa de comida, ¿por qué tienen la bandera blanca? ¿Y con qué van a pagar el agua, la luz, el teléfono? ¿Con qué van a pagar si arrendan un cuarto? Porque también los hay. ¿Con qué lo van a pagar? ¿Con qué van a pagar los colegios de sus hijos? Porque la educación pública está mal. Y entonces van a un colegito con la esperanza que la niña y el niño pueda terminar un año y que no se vea amenazado por mareros, por poner un ejemplo. O sea, son factores que tenemos que tomar en cuenta antes de tirarnos al agua y decir, pero ¿por qué si está bien vestido? Por supuesto que va a estar bien vestido. ¿Por qué? Porque es la ropa que antes le mandaban. O sea, yo sí invitaría que al que tenga dudas, que hable con la gente. Bueno, con su mascarilla, por favor, ¿verdad? Porque si no lo van a meter preso. Pero no lanzarnos a la yugular de nuestra... Voy a usar una palabra que no mucho me gusta, pero ahorita sí se aplica bien. No lanzarnos a la yugular de las personas de nuestra posición de privilegio, sino a veces tenemos que lograr una mayor empatía hacia las personas que están sufriendo por una pandemia como la que tenemos en la actualidad. No puede ser posible que veamos con indiferencia que en una colonia de Escuintla quisieron ir a matar a la hija, a la madre de un afectado por el COVID. No puede ser que sigamos diciendo a la gente, hay gente necia que hace en la calle, ¿y de qué va a comer? Si tienen banderas, mal, porque supuestamente están bien vestidos. Si tienen que quedar en su casa. Si salen a la calle para no tener que estar pidiéndole nada a nadie, porque están en la calle. Entonces, son cuestiones que también, digamos, psicológicamente nos están afectando. Otra de las grandes consecuencias de esa pandemia va a ser el manejo de la ansiedad, que cada vez se ve cómo la ansiedad va creciendo y esto nos está dando reacciones un tanto extrañas que se pueden ver en las redes sociales. Digo extrañas porque a veces vemos reacciones en ciertas personas en las cuales no esperaríamos una reacción de esa manera, pero esa es la ansiedad que está produciendo este sistema. Tenemos que hablar también de redes solidarias en cuanto a proporcionar ciertos elementos materiales, por supuesto muy necesarios, pero también redes solidarias en cuanto al acompañamiento, porque estamos dejando a las personas muy solas. Estar, digamos, muy pendientes, quién necesita de una palabra de aliento, de decirle, mira, te mando que sea un abrazo cibernético, estoy pendiente de ti, me interesas vos, te extraño, pero espero que próximamente nos juntemos, cosas así. Y esto no solo es en Guatemala, es a nivel global, ¿verdad? En todas las partes estamos viendo lo mismo. Miedo por lo que va a venir, un sistema económico capitalista que está en jaque, está pasando una gran prueba. Hay una gran discusión a nivel mundial. Hay Zizek, que es un gran filósofo, esloveno, dice que esto va a hacer que cambie el sistema económico capitalista, y un filósofo de Corea del Sur, que olvido su apellido porque me es muy complejo el idioma, afirma que no. Y ustedes podrán ver esas grandes discusiones que se están llevando a cabo por esta situación. Yo como historiador solo estudio el pasado y no soy futurólogo, pero sí les puedo decir que viendo cómo han sido las pandemias, por eso fue que hice ese recorrido, cómo esas pandemias a lo largo de la historia, y estamos hablando de la historia de Occidente, si entramos a China, ahí vamos a encontrar otro mundo, África y tal, cómo ha afectado a la larga las cuestiones económicas, políticas y sociales, por supuesto el COVID. Gracias. Byung-Chul Han es el nombre del filósofo de Corea del Sur. Entonces, obviamente que esto va a tener sus repercusiones. Ahora, hay otro factor que quisiera detallar. Antes de la pandemia, si ustedes se acuerdan, había una serie de movimientos sociales muy interesantes a nivel global. Los teníamos en Chile, empezamos a ver un movimiento en Colombia, Francia, con los chalecos amarillos. Habían ciertos movimientos en Alemania, aunque ahí eran de corte de extrema derecha, pero habían unos intentos tímidos en Hong Kong, también intentos en Estados Unidos. La pandemia lo cortó. Si se dan cuenta, ahora no hay ninguna manifestación.
¿Siguen esos problemas que provocaban el descontento social? Sí. Y después de esta pandemia van a ser peor, van a ser más agudos. El problema está que vamos a tener unos estallidos sociales no con un propósito, no con un objetivo concreto, sino unos estallidos sociales producto de la desesperación. Y eso nos pueden llevar a saqueos, nos pueden llevar a linchamiento de personas. No es ser tremendista, es analizar las posibilidades que esto pueda ocurrir en Guatemala, como ya está ocurriendo en otras partes del mundo. Lo que sucede también es que los medios de comunicación nos ocultan datos. ¿Cómo han ocultado datos de cadáveres? Por ejemplo, ustedes entran a los medios de comunicación españoles durante lo más agudo de la pandemia y no miraban ningún cadáver. Lo que miraban era, los médicos le aplauden a la abuelita de 101 años que se curó, y entonces salían los médicos con pandereta, guitarra y la abuelita. Y estaban muriendo 800 gentes al día, pero no aparecían las 800 gentes al día, aparecían la abuelita, ¿verdad? De ahí que aparecía otra noticia que una niñita cumplía años y que el policía le llevaba su pastelito y todo el vecindario, happy birthday, o sea, no se fue a lo más importante. Miren qué pasó en Italia cuando llegó este especialista de China, de la República Popular China, y se dio cuenta que todos salían al balcón a las 7 de la noche a aplaudir y les dijo, pero ¿qué están haciendo, insensatos? Éntrense. ¿Ya? No les digo si él viene a Guatemala, le da el telele. En el aeropuerto se nos muere del susto de ver lo que hacemos. Miren la gran imprudencia que hicimos el Día de la Madre. El Día de la Madre. Estaban llenos los restaurantes. Y no les digo de los autoservicios, les digo de la gente a pie. Entonces, esto va a tener su factura, por supuesto, a corto, mediano y largo plazo. Utilizando la forma de priorización histórica de Brudel, podríamos decir que vamos a tener un tiempo corto, un tiempo mediano y un tiempo largo. Y así vamos a poder decir que a partir de 2020, cuando sea esta pandemia, empiezan a suscitarse una serie de cambios que llevaron a la sociedad a, ya veremos qué sucede. Entonces, digamos, esto da para un gran análisis de qué podría pasarnos en el futuro. Lo que sí les digo es, sin caer en alarmismos, porque tampoco se trata de eso, sí tenemos que ser muy objetivas y muy objetivos, y tampoco dejarnos llevar con esta mentalidad de somos Guatemala, somos uno, vamos a salir unidos y tal, porque unidos no estamos. Porque si estuviéramos unidos, no estuviéramos viendo con malos ojos a la gente que tiene necesidad. Ya tendríamos unas cadenas solidarias muchísimo más fuertes, sino las cadenas que existen, pero para mí son muy tímidas en relación a la dimensión de las consecuencias de la pandemia en la sociedad guatemalteca. Creo que tenemos que ser también más críticos y más valientes en serlo en cuanto a las medidas erráticas que el gobierno ha tomado, erráticas en la manera de comunicarlas. El gran error del gobierno actual fue que dijera que doña Chonita ya podía salir con la mascarilla a su zapatería. Ahí, para mí, fue el inicio de lo que estamos viendo hoy. ¿Ya? Y también dejemos ya de hacer caso en esto de que en tales países van más muertos, aquí menos. Como dijo alguien muy acertadamente, nos sacan el número de muertos por la pandemia diariamente. Pero ¿por qué no nos dicen el dato del número de personas que mueren de hambre diariamente? Que ahora está aumentando. Ya hubo un estudio de la BBC donde dice que en el corredor seco aumentó el porcentaje de nutrición infantil. Ven, son muchísimos factores que tenemos que tomar en cuenta para poder abordar, digamos, a cabalidad qué futuro nos queda para nosotros, para nosotras, después de esta pandemia. Tenemos que estar preparadas y tenemos que estar preparados. Obviamente tendremos que cambiar nuestros hábitos, que creo que van a ser muy pocos. Yo creo que no vamos a lograr esos cambios de hábitos. A la primera que puedan, la gente va a inundar el puerto. A la primera que se pueda, vamos a tener inundados los centros comerciales. Y poco a poco, ahí sí, vamos a empezar ya a esta inmunidad de rebaño. ¿Ya? Eso ahí así, pero como digo, para llegar a esa inmunidad de rebaño va a ser a largo plazo. Y vuelvo otra vez al ejemplo que puse anteriormente. ¿Cuántas y cuántos de ustedes se han vacunado de la influenza este año? Yo creo que ahí sería la respuesta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Quería mencionarle
que hace un ratito que estuvimos con una pregunta de una persona, estoy aquí tratando de ubicarla en el chat que se me fue, perdón, nos acompaña de la Universidad de Honduras. Muchas gracias por su participación acá. Y no sé si todavía dejamos una pregunta más para cerrar. Muy bien, por favor. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono ya para cerrar, por favor? Es Yesenia Martínez de Honduras la que nos hizo la pregunta. Ah, Yesenia. Gran amiga del doctor José Cal, creo. Si se ríe es que sí. Sí, sí. Yesenia, por supuesto, qué bien, qué bueno. Qué bueno poder compartir con otros colegas de la región. Bueno, yo creo que ya Sí, no hay... ahí está, efectivamente, ahora sí, ya veo a Yesenia. Yesenia, muchísimas gracias. De la doctora Yesenia Martínez de Honduras, efectivamente, gran amiga nuestra. Muy bien, entonces creo que cerraríamos aquí la fase de preguntas y pues nos queda agradecerle en primer lugar a usted, doctor Valdés, por esta importante y muy acertada intervención. También agradecemos a todos los participantes, todos los que se unieron a esta conferencia. De centros universitarios, ahí se pronunciaron de Quiché, de Zacapa, de Santa Rosa. Un abrazo hasta allá. También a todas las dependencias de la universidad que se han unido, investigadores, estudiantes, profesionales, de instituciones externas también. Y los invitamos a continuar con pendientes de nuestras capacitaciones. Hoy en la tarde pues ya tenemos otra capacitación sobre el caso Costa Rica en cuanto a COVID-19, estrategias, desarrollos tecnológicos y propuestas científicas del país y de la Universidad de Costa Rica, que se da a las 4 de la tarde. Esto estamos publicándolo en Facebook. Entonces, con esto pues damos concluida la actividad del día de hoy. Muchas gracias, doctor Valdés. A usted muchísimas gracias por la invitación, se lo agradezco mucho. Y a las órdenes siempre. Conocimiento por correo. Feliz día a todos, feliz tarde, buen provecho. Gracias, igualmente. Gracias.